¿Qué pasó con este decreto que tenía varios requisitos para el ingreso al país? Bueno, en este tema estuvo trabajando Nicolás González, ya lo tenemos con nosotros. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario? Hola, Miguel. ¿Qué dice Nico? ¿Cómo Muy andas? bien. Y como era un día de miércoles, me quedé acá adentro, ¿no? Extrañando la presidencia. Sí, pero está la tú que está ahí en la torre ejecutiva. Bueno, a ver, lo que pasó puntualmente es que el Poder Ejecutivo finalmente no lo había homologado. O sea, el decreto no estaba pronto, iba a realizarse algunas modificaciones y justamente las modificaciones fueron anunciadas hace algunas horas porque el presidente se preocupó por esto que recién decía Rosario, y que fue el hecho de que anoche, en la tardecita más o menos sobre esta hora, llegaba un vuelo de Amazonas de Sao Paulo y una mujer de origen boliviana, pero que es residente aquí en el Uruguay, dio positivo de COVID-19. Entonces, ¿dónde quedó aquello que cuando llegue un pasajero se le iba a pedir que traiga un resultado negativo por lo menos de 72 horas? Que era lo que establecía justamente ese decreto que nosotros accedimos el pasado lunes. El título hoy es: toda persona que ingrese al país va a tener que ser negativa de COVID-19 en las últimas 72 horas antes de hacer uso justamente del ingreso al territorio uruguayo. Ese es el título nuevo y esa es la gran modificación, podríamos decir, que se le va a hacer a ese decreto y que va a estar firmado por el presidente de la República en la noche de hoy y seguramente ya homologado y para conocimiento público en las próximas horas y vigente seguramente a partir de mañana. ¿Qué pasó con esta persona? Bueno, está internada en el Hospital Español. Nosotros hablamos con el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, hace algunos minutos y nos confirmó que, como no tiene síntomas y está bien, va a ser seguramente trasladada a su hogar junto a su pareja, con la cual también llegó desde Sao Paulo y dio positivo de COVID-19 en un avión que traía a más de 50 personas justamente desde esa ciudad norteña. Pero vamos puntualmente a lo que terminó de ser lo que ocurrió en la jornada de hoy. Este hecho y otros que se han dado en esta última hora, como por ejemplo esa mujer que llegó desde Porto Alegre y contagió a su hijo en Artigas. Hoy Artigas va a volver a estar en el listado de departamentos con casos activos de COVID-19. Le preocupan al Poder Ejecutivo, le preocupan al gobierno, le preocupan al presidente. ¿Qué hizo el presidente? Llamó al ministro de Defensa, llamó al ministro del Interior, los reunió y dijo, bueno, los controles sobre el ingreso al país es para todo, es para los que llegan vía aérea, para los que llegan vía fluvial y también para los que van a llegar vía terrestre. Recuerden que desde el 2 de junio, esto lo vamos a repasar más adelante, hay un decreto que establece algunas excepciones para el ingreso al territorio nacional. Bueno, ahora todas estas personas que vayan a ingresar al territorio nacional, sean uruguayos o sean extranjeros residentes al país o que vengan a trabajar o lo que sea, todos van a tener que tener este documento que establezca mediante un test negativo de COVID-19 que son negativos justamente en las últimas 72 horas antes de ingresar al país. Acá está lo que decía Javier García, el ministro de Defensa, hace algunas horas nada más en Torre Ejecutiva sobre este tema. Vamos a exigir en toda la zona de frontera, en toda la frontera del Uruguay, en todos los puntos de frontera, y sea cual sea la forma de ingreso al Uruguay, el estricto cumplimiento del decreto originario de emergencia sanitaria con todas las variaciones que se fueron operando hasta hace muy pocos días a ese decreto original. Y segundo, decirles que estamos trabajando en estas horas y seguramente en el correr de las próximas horas, antes de la noche por allí, la emisión de un nuevo decreto por parte del Gobierno y del Presidente de la República en el sentido de exigir para toda persona, independientemente de la nacionalidad oriental o extranjera, que ingrese al país, la presentación de un hisopado con resultado negativo, hecho en las últimas 72 horas, como en algunas circunstancias se está exigiendo, por ejemplo en los vuelos que existieron el fin de semana, ahora extender esa decisión para todo ingreso al país, independientemente de la nacionalidad. Con algunas variantes que después el decreto va a establecer, pero se va a generalizar por intermedio de este decreto la exigencia de un hisopado previo dentro de las 72 horas
anteriores a ingreso al país. Y la pregunta que surge es, bueno, pero ¿qué pasa en las ciudades binacionales? ¿Qué pasa en Rivera? ¿Qué pasa en Chuy? Porque estamos hablando de que ahí hay una calle que está separando una ciudad con la otra. En el caso de Rivera es una avenida. De un lado de la vereda es Uruguay, del otro lado es Brasil. Bueno, ahí lo que dice García es que se va a hacer los mismos controles, se va a solicitar exactamente lo mismo para, por ejemplo, un ciudadano brasileño que vive en Santana del Livramento pero que trabaja en Rivera, cuando vaya a cruzar tiene que comprobar que no sea positivo de COVID-19, pero a la vez puede tener alguna autorización para poder manejarse dentro de la ciudad si es que se realizó algún hisopado. Acá está la explicación del ministro. Cuando se sale, y eso es absolutamente coherente con todas las medidas que hemos llevado durante estos meses, cuando se sale y se ingresa más profundo hacia el sur en el país, allí van a operar los mecanismos de control que estamos pensando incluso que deben contar con algún tipo de autorización que esté a la vista de que la persona que transita hacia el sur, que sale del corazón de esa ciudad binacional y que ingresa a nuestras rutas o a otras ciudades, debe estar previamente autorizado. Para estar autorizado debe recibir una autorización que se otorgará en la medida que presente el hisopado previo negativo en las 72 horas anteriores al momento del ingreso. Se le va a exigir, usted sabe que lo que estamos planteando es que cuando va a ingresar, previo al ingreso en las fronteras integradas, en las oficinas, cuando hace el trámite migratorio, ahí debe presentarse ese resultado. Bien, me volvió el alma al cuerpo porque no hay como controlar en el Chuy, en Rivera, Livramento, en fin. Pero ¿qué pasa si hay alguien de Livramento, del sur de Brasil, que ahí sí intenta seguir de largo por las rutas y entrar a Uruguay y no tiene el hisopado, por ejemplo? Bueno, por eso, a ver, por ejemplo, hoy en el llamado del presidente llama también al ministro del Interior. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior? ¿Qué va a hacer la policía? La policía, ¿cómo va a controlar justamente de que quien tiene el negativo o quien no tiene el negativo esté cumpliendo de alguna forma con la regla, ¿no? Cumpla con la ley en el territorio? Bueno, la Rañaga dice, le vamos a comunicar a todos los jefes de policía del departamento cuáles son los protocolos y cuáles son las medidas a adoptar a partir de ahora. Y aquellos que infrinjan la ley, ¿qué pasa? Se les va a ir a decir que, la Rañaga dice, se les va a hacer un seguimiento y en caso de que no cumplan, se les va a pedir que dejen el país. Acá está lo que decía. Y vamos a ser muy claros, vamos a ir hacia esas personas, si son extranjeros, obviamente van a tener que tener su historial de aceptación en cuanto al ingreso, y bueno, vamos a pedirle el cumplimiento, y en caso de no cumplimiento, lamentablemente, la idea es que no puedan seguir permaneciendo en el país. Esta es la realidad, porque si no somos firmes, si no procuramos anticiparnos, tenemos que correrla de atrás, y es lo que no se quiere. Los ministros Salinas y Cardoso anunciaban el viernes un decreto en este sentido, justamente para marcar la cancha sobre estos temas, y el lunes accedíamos a este documento. Nico, ¿por dónde pasarían los principales puntos? ¿Nos puedes recordar eso? Bueno, vamos a repasar en las siguientes placas justamente de qué trataba ese decreto que finalmente nunca llegó a estar homologado y que finalmente va a tener algunas modificaciones. Por ejemplo, ¿qué era lo que se exigía? Completar formulario que reviste carácter de declaración jurada, incluyendo la manifestación de ausencia de síntomas y ausencia de contacto con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en los 14 días previos al ingreso al país. Disponer de seguro de salud y contar con una forma de comunicación rápida con el mismo en caso de ser necesario. Un control de temperatura corporal en el punto de entrada, que debe ser menor a 37.3 centígrados. Procedimiento de higiene de la cabina del vehículo para el caso, por ejemplo, de aquellos que estaban habilitados, camioneros que están trabajando. Bueno, que incluya la descripción, insumos necesarios, frecuencia de la misma, responsable de su realización y planilla de registro del procedimiento. ¿Qué otras cosas también? Insumos para higiene personal, incluyendo lógicamente el alcohol en gel. ¿Qué otra cosa se exigía en ese decreto? La siguiente placa, por favor, señor director, que decía, entre otras cosas, el uso obligatorio de la mascarilla facial, claramente el tapabocas común, ¿no?, en la oportunidad de contactos a menos de 2 metros de distancia con otras personas. Declaración de hoja de ruta, o sea, la trazabilidad para aquellos que iban a manejarse dentro del territorio nacional. Acreditar un resultado negativo del test de detección de virus SARS
SARS-CoV-2, que es el COVID-19, es justamente lo que recién decíamos. En este caso, obviamente realizado hasta 72 horas antes del ingreso a nuestro país en un laboratorio debidamente acreditado y habilitado en el país de origen o tránsito. En caso de permanecer más de 7 días en el territorio nacional, realizarse otro nuevo estudio de PCR, como lo había dicho justamente Salinas el viernes pasado, al 7º día. La prosecución del viaje quedará supeditada a cualquiera de estos resultados. Y además, en los puntos de entrada podrán existir dispositivos móviles de testeo para estudiar en forma aleatoria a choferes de transporte internacional. Y a todas estas personas que ingresen al país se les exhorta a descargar la aplicación informativa sanitaria del coronavirus. Esto decía el decreto al que accedimos el lunes por parte de fuentes del Ministerio de Salud Pública, que había sido anunciado el viernes por Salinas y por Cardoso, estos ministros que estuvieron en la torre previo a lo que era justamente la llegada del primer vuelo comercial de Iberia el pasado día domingo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en donde venían además muchos europeos que vienen a trabajar a Uruguay y a algunas otras partes de América del Sur, pero donde también, entre otras cosas, vino el canciller de la República, Francisco Bustillo, quien asumió el pasado día lunes en su casa. Vayamos a repasar ahora cuáles son las excepciones que se dieron en un decreto que fue modificado por la Cancillería de la República el pasado 2 de junio. O sea, ¿quiénes pueden entrar al Uruguay? Porque no tenemos que olvidarnos que seguimos con la frontera cerrada. Entonces, según este decreto de esa fecha, pueden entrar al país los extranjeros residentes en el Uruguay, las tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques, los choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria, y los diplomáticos acreditados ante el organismo uruguayo o ante organismos internacionales con sede en el país. ¿Quiénes más también pueden ingresar? La siguiente placa: extranjeros que se beneficien de corredor humanitario o sanitario establecido por el embarque o desembarque de cruceros, brasileños que, demostrando su condición de fronterizos, ingresen a la República por la frontera Uruguay-Brasil y permanezcan en la ciudad fronteriza, los casos manifiestamente fundados de protección internacional, que están avalados en la ley número 18.076, o sea, la ley de refugiados, y situaciones debidamente justificadas de reunificación familiar. Estamos hablando con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, como también lo establece la ley. Y también otro de los que podían hacer ingreso al país son los ingresos transitorios con fines laborales, económicos, empresariales o judiciales que estén gestionados ante la Dirección Nacional de Migraciones por el Ministerio competente correspondiente al área de actividad involucrada y fundado en razones de necesidad impostergable. En este punto, por ejemplo, tenemos que hablar de lo que pasó el domingo. El domingo, cuando llegó el primer vuelo comercial de reconectividad con Madrid, después de 3 meses y medio de no tener justamente esa conexión con Europa, llegaron muchos españoles que iban a trabajar en un buque que está en las Malvinas, fondeado en las Malvinas. Llegaron muchos italianos que forman parte de una empresa que va a comenzar a trabajar en la creación del ferrocarril central aquí en Uruguay. Bueno, justamente ellos llegaban al territorio ya en su caso con el test realizado de las últimas 72 horas que daba negativo para poder ya trasladarse a Florida. Y llegaban también de otras nacionalidades europeas, pero todos, en la gran mayoría, con fines laborales. O sea, primer avión comercial que abre sus puertas para poder trasladarlos hacia nuestro país y que ya venían porque obviamente se habían visto perjudicados en sus funciones laborales durante este tiempo de cierre por la pandemia. Un dato más para agregar en el final: hoy hablamos con el director general del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Diego Arroza, y él decía, por ejemplo, puntualmente en el caso de lo que ocurrió el domingo, se está desarrollando, más allá de que hoy no esté el decreto vigente y va a estarlo en las próximas horas, con estas modificaciones que ya planteábamos, el hisopado a todos los pasajeros que llegan. ¿Cómo se hace? Mediante el personal de la salud. ¿De quiénes son los protocolos? Del Ministerio de Salud Pública. ¿Dónde trabajan ese personal de la salud? Lo están haciendo hoy en día en las secciones de partidas del aeropuerto, que está obviamente vacía y que son muy amplias. Entonces, con una separación de 2 metros entre cada una de las personas, se dividen a los grupos de los pasajeros. En este caso esto ocurrió, por ejemplo, el domingo, donde vino una importante cantidad de pasajeros en ese vuelo que estamos repasando de Iberia, y lo que ocurrió fue que se los fue testeando a aquellos que lógicamente no tenían el análisis negativo de COVID-19 al ingresar al país. Los resultados del testeo fueron al laboratorio tecnológico del Uruguay, o sea, al LATU, en donde está funcionando justamente un laboratorio de COVID-19. ¿Saben cuánto demoraron en poder testear a todos los pasajeros de esta aeronave el pasado domingo? 5 horas. El vuelo aterrizó a las 7:32 de la mañana y a las 12:30 del mediodía
terminaron de darle el ok, o sea, la habilitación para poder ingresar al país al último pasajero, tras dar negativo, lógicamente, de COVID-19 en esos hisopados que se hicieron allí. Es un buen tiempo eso, porque me quedó la duda como lo dijiste. No, bueno, lo que te quiero decir es que se demora. por ser la primera vez, obviamente hay que tener mucha paciencia. Había muchos familiares que fueron a recibir a quienes venían en estos vuelos y por ahí decían, bueno, ¿y cuándo va a salir? Bueno, lo que pasa es que se había dicho que por lo menos iban a demorar 2 horas en el resultado final, pero como se los dividió en grupo, empezaron por un grupo primero, otros después, y así se fue demorando, por eso llegó a demorar hasta 5 horas. Y lo otro que nos decía también a Rosa, que es importante esto para trasladarla a la comunidad, es que en el aeropuerto de Carrasco obviamente ya están todas las medidas sanitarias establecidas. Por ejemplo, tienen un sistema que detecta aglomeraciones y que les avisan en un monitoreo que están realizando y les pueden avisar a las personas de seguridad para que en ese punto vayan y le digan a las personas que mantengan más distancia. Pero también, por ejemplo, hay personal que está trabajando con controles en un casco infrarrojos que detectan también la temperatura de quienes estén llegando a la terminal aérea. Puntos para tener en cuenta, más allá de que el decreto no esté establecido, algunos otros puntos sanitarios del protocolo que igualmente seguramente lo van a estar en ese decreto que salga en algunos minutos más. Muy buen informe, como siempre. Ahora, volver a la normalidad nos va a costar, ¿eh? Sí, claro. De todos modos, queda más claro ahora qué es lo que debe tener alguien que ingrese al país para que se evite lo que pasó con esta ciudadana boliviana. Sí, porque ahora va a ser para todos. O sea, exacto, lo que se tiene que evitar también, por ejemplo, es el caso y el ejemplo de lo que pasó en Artigas. La mujer de este hombre de 20 años, venía de Porto a quien Alegre. contagió, venía de Porto Alegre. Evidentemente, esa mujer no tenía un resultado negativo de COVID de las últimas 72 horas, ingresó al país. Esa persona hoy o mañana, con el decreto ya vigente, no va a poder entrar al Uruguay. Ya no tendremos casos importados con este decreto vigente. Un dato más de los casos importados. Esperamos. Sacando los casos de 33, hoy hay 20 casos más o menos en el resto de los departamentos. 14 de los 20 son importados. Sí, también puedo venir yo con el papelito este del laboratorio X, de la ciudad X, y cómo se chequea acá que eso es real. Bueno, confiemos en las personas. Bueno, pero lo dice el decreto. El decreto establece que justamente sea un laboratorio certificado, acreditado, certificado en el país de origen o en el país de Está bien. tránsito. ¿Y quién lo chequea? Bueno, evidentemente eso va a depender laboratorio del Ministerio de Salud de Pública. Budapest en Hungría. Bueno, vamos a hacer confianza a las personas de bien que No, llegan no a te este estoy bendito complicando a ti. país. Espere que le voy a llamar a Salinas. Te digo, y llámelo. Digo, no te la complico a vos, te digo, confiemos, como dijo Rosario. Gracias, Bien, me Nicolás. estoy fijando por última hora a ver si en presidencia se ha subido en el decreto, pero por el momento no. Bueno, Les estamos aviso cuando sea, expectantes. Muchas gracias.